Hola oyente, soy Valdemort y quiero presentarte las facciones del universo Warhammer 40K, así que exploremos la facción conocida como la 15ª Legión de los Legionarios Statis, mejor conocida como los Mil Hijos. Mucho de lo que discutiré hoy te dejará con más preguntas que respuestas. No temas, pues este tema complicado e interrelacionado es tan importante como los Mil Hijos para la historia del universo de Warhammer 40K. Mucho se explicará en mi futuro informe sobre el primarca de los Mil Hijos, Magnus el Rojo, pero ten buen ánimo. Significa que tu ejército tiene una historia y una tradición ricas y matizadas. No existió legión más desafortunada. ¿O es mejor usar la palabra maldita? Desde el principio, los 1000 soles estuvieron malditos. El cambio de carne diezmó sus filas y puso en peligro su existencia. Antes del descubrimiento de Magnus el Rojo, su padre genético y modelo, su primarca, incluso se hablaba de la erradicación de la Legión. ¿Cómo eso habría cambiado la galaxia y la historia de la misma? Se sabe que los Mil Hijos son los usuarios más dotados y peligrosos del Warp, generalmente apodados psíquicos. Son la mano derecha y los adoradores más poderosos del dios del caos Tzeentch, el señor del cambio y maestro de la magia. Pero esto es solo su liderazgo. La legión consiste principalmente en autómatas, astartes convertidos en polvo, encerrados en su armadura de poder, desprovistos de pensamiento e impulsos. No sienten nada mientras avanzan inexorablemente, sus armas ardiendo, ya que el único momento en que muestran acción independiente y recuperan algo de su dinamismo pasado es durante los estertores de la batalla. Porque no hay una verdadera conciencia en estos soldados golem de polvo. Sus líderes, de los cuales hay muchos, son todos hechiceros de inmenso poder. Su mano extendida trae relámpagos y muerte. Sus rituales invocan demonios, escudriñan las posibilidades del futuro y reescriben las mismas leyes de la física, torciendo la realidad a su diseño, a capricho. Ninguna parte de la galaxia está libre de la mano de los 1000 soles, si su ojo se dirige en esa dirección. Pero no matan sin sentido por sangre, ni se pudren como animales, ni pudren todo lo que tocan, como suelen hacer algunas de sus hermanas legiones de traidores. Buscan solo conocimiento y poder. Son pocos los que pueden contradecirlos cuando su interés está despertado, y no sin un gran costo. Los 1000 soles han atacado los depósitos de conocimiento más profundos de la galaxia, incluso asediando la propia biblioteca trasera, aunque fueron obstaculizados por los arlequines y el poder de los oscuros guardianes de ese lugar, pueden atacar de nuevo. Nadie sabe cuándo o cómo sucederá, pero todos saben que sucederá. Porque si toman la biblioteca del tamaño de un mundo de artesanía que contiene el conocimiento colectivo de los Eldar sobre el tema del caos en todas sus formas, entonces su poder será imparable. Su poder superará a todos. Algunos dicen que los 1000 hijos y su progenitor, Magnus el Rojo, no hicieron nada malo. Dicen que su vida y la de su lesión es el epítome del viejo cuento de advertencia. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, pero quizás la mejor pregunta debería ser: ¿podría haber terminado de otra manera? Ahora debería apoyarme en la sabiduría existente antes de llegar al meollo del asunto, que créeme, no querrás perderte. Para citar, la 15ª Legión se formó en terror. Su semilla genética fue creada e implantada en los primeros legionarios durante un breve resurgimiento de tormentas de disformidad dentro de los límites del sistema solar. Se decía que esta breve tormenta de disformidad había generado puntos de flash psíquicos en todo el globo de terror, resultando en brotes de locura, suicidio y violencia aleatoria. Si tuvo algún efecto en la semilla genética de la Legión es dudoso, pero al enterarse de ello años después, Magnus mismo lo consideró un mal presagio. Al menos una parte del núcleo inicial de legionarios, denominados aspirantes a estudiantes, se encontraron entre la población de la entidad geopolítica conocida como el Imperio Aqueménida. Esta área de terror había sido gobernada por el emperador durante al menos un siglo en este punto, y como resultado había sufrido poco durante las recién concluidas guerras de unificación. El propio emperador, acompañado por científicos de su séquito, visitó la región y hizo que se probara a cada familia por su compatibilidad con la semilla genética de la 15ª Legión. Aquellos que se encontraron aptos fueron llevados a los laboratorios genéticos debajo del Himalaya para comenzar su transformación en Astatis, marines espaciales. Presente como uno de esos primeros aspirantes estudiantes estaba Arsek Ahriman y su hermano gemelo Ormuzd.
Al completar este proceso, la 15ª Legión se utilizó para sofocar los focos de resistencia aislada al gobierno del emperador que quedaban en Terra antes de ser nombrados los 1000 soles por el emperador y enviados a la galaxia como parte de su gran cruzada. Se cree que su nombre proviene de los primeros pasos del proceso de creación de la Legión. Por razones desconocidas, exactamente 1000 marines fueron creados y entrenados primero, y luego se completó la 15ª hasta el número completo de la Legión. El hecho de que solo existan 1000 soles en ese momento es un hecho que, trágicamente, se repetirá en el futuro en más de una ocasión. La disposición de combate de los 1000 hijos durante la Gran Cruzada se puede ver en dos partes distintas, antes y después del descubrimiento de Magnus, su primarca. Al comienzo de la cruzada, lucharon como tenaces y enérgicos expansores del Imperium y no se consideraban particularmente distintos del cuerpo principal de la Legionis Asnates. Sin embargo, 5 años después de la cruzada, los guerreros de la Legión, para deleite de todos, comenzaron a desarrollar espontáneamente habilidades psíquicas. Sin embargo, este desarrollo fue seguido por una ola de horribles mutaciones degenerativas. Este proceso mutativo se conoció como el cambio de carne y fue muy temido por los 1000 hijos después de que apareció por primera vez durante la conformidad de Visant. La mayoría de los afectados fueron asegurados en cámaras de estasis con la esperanza de que se encontrara alguna cura futura para ellos, y el número de 1000 hijos activos comenzó a disminuir como resultado. Durante las próximas décadas, algunos de los primarcas descubiertos encontraron la idea de que se permitiera la existencia de mutantes psíquicos como parte de la cruzada del emperador, en el mejor de los casos desagradable y en el peor de los casos directamente imposible, y comenzaron a moverse para su censura, difundiendo rumores y condenas sobre ellos. Entre estos detractores destacaban Mortarion, Rogaldorn y Corvus Corax. Con el paso de los años, cada vez más de los 1000 hijos se convirtieron en mutantes, mientras que los sobrevivientes se fortalecieron en el uso de sus poderes. Mientras tanto, los detractores habían logrado reunir suficientes voces para dar poder a una propuesta de que la 15ª Legión fuera disuelta y borrada por completo de los registros imperiales. Fue poco después de esto que la Gran Cruzada llegó a Prospero y encontró a Magnus, primarca de los 1000 hijos. La legión entera fue llevada a Prospero para encontrarse con su progenitor genético, y hubo gran regocijo, a pesar de que el cambio de carne se había vuelto una pandemia entre ellos. Tras las festividades iniciales, el emperador y su flota principal partieron de Prospero, pero los 1000 hijos permanecieron. El número de ellos que degeneraban en mutantes parecía salirse completamente de control dentro de un día después de la partida del emperador. Pronto toda la legión fue afectada. Fue en este momento cuando Magnus intervino para salvar a sus hijos genéticos, implementando un procedimiento misterioso que pudo estabilizar la estructura genética de los legionarios menos afectados. Al final del procedimiento, apenas vivían 1000 de sus hijos. Con esta estabilización de la semilla genética, la 15ª Legión obtuvo su segunda oportunidad. Reclutando de Próspero, pudieron reconstruir sus números, nunca se volverían numerosos y regresar a la Gran Cruzada, esta vez liderados por su primarca. Con Magnus al mando, sus deberes causarían algunos cambios organizativos y jerárquicos dentro de la Legión. Los capítulos se referían como compañerismos dentro de los Thousand Sons, y lo más que la Legión reconstruida pudo desplegar fue 10. Sin embargo, al concluir una campaña particularmente sangrienta, los Thousand Sons habían perdido casi 900 astartes, eliminando efectivamente todo un compañerismo. En lugar de reconstruirlo, Magnus decidió reorganizar y mantener la Legión como una con solo 9 compañerismos, una organización a la que se refirió como el Perseidiot. Se crearon 2 unidades especiales dentro de la Legión, los Terminadores de Élite Scarab Occult y los Hidden Ones de la Auxilia Scout. La estructura de mando de la Legión se adaptó para incluir la filosofía Prosperin en forma de Rehati, el Coven de Magnus, una segunda vía de mando en la que los oficiales superiores de la Legión se clasificaban según la habilidad psíquica e influencia. Los resurgentes Thousand Sons trajeron su justa parte de mundos en conformidad con el Imperium del Hombre, y como tal, su principal método de victoria, siendo la astucia diplomática y el engaño, no fue cuestionado por nadie, ya que obtenía resultados. A medida que la cruzada entraba en regiones más salvajes del espacio, se encontraban cada vez más fuerzas hostiles que desplegaban poderes similares a los que los guerreros psíquicos de los Thousand Sons manejaban.
Este evento, junto con los rumores siempre presentes de brujería y hechicería alrededor de la Legión, resultó en que Mortarion una vez más alzara su voz en condena de los Thousand Sons. Esta vez se unió a él Lemanras, cuya desconfianza de larga data hacia la Legión llegó a su punto máximo después de presenciar el regreso del cambio de carne en los Thousand Sons durante una acción conjunta en el mundo de Shrike. Se decidió que Magnus y su legión serían llamados a rendir cuentas y se dictaminaría sobre todo el asunto de los Astartes empleando poderes psíquicos en absoluto. Este evento fue conocido como el Consejo de Nikia y en él, después de mucha deliberación, el emperador anunció que ningún Astartes debe volver a emplear el uso de poderes psíquicos bajo pena de ser destruidos por el propio emperador. Atónitos, los 1000 hijos se retiraron efectivamente de la cruzada, regresando a Próspero. Fue durante el período que siguió que Magnus percibió la llegada de la herejía de Horus y empleó tanto sus propios poderes como los de sus legionarios superiores para intentar salvar el alma de su hermano. Al fracasar, una vez más reunió los poderes disponibles para él e intentó advertir psíquicamente al emperador de la traición de Horus. No terminó bien. Discutiremos esto más adelante cuando informe sobre la vida de Magnus en una entrada separada, ya que es demasiado intrincado para tratarlo aquí. Todo lo que necesitas saber es que el emperador dio órdenes y fuerzas a Leman Russ, el primarca de los lobos espaciales, para ir a Próspero y traer a Magnus para que se presentara a juicio en Terra por sus acciones. Se informó a Russ que debería someter a los 1000 hijos si fuera necesario. Mientras tanto, Horus Lupical, ahora corrupto, ya había oído sobre esta flota sancionada. El maestro de guerra vio una oportunidad y contactó a Leman Russ. Hablando con su hermano, pudo convencerlo de que devolver a Magnus a Terra sería una pérdida de tiempo y esfuerzo. Este movimiento condenó a los 1000 hijos, ya que, de acuerdo con el juicio de Nikia, el emperador visitó la destrucción sobre Magnus y los 1000 hijos en la forma de Leman Russ y sus muros espaciales. Magnus se dio cuenta de su grave error en el método que eligió para intentar advertir al emperador y también se enfrentó a la dura realidad de que no tenía tanto control sobre el Warp o sus poderes como pensaba. Además, un poder del Warp le había hablado, revelándole que Magnus había sido su peón desde el momento en que le ayudó a salvar a su legión del cambio de carne y quizás incluso más tiempo que eso. Afligido, Magnus decidió aceptar cualquier castigo que el emperador considerara adecuado. Por lo tanto, para evitar que su legión defendiera a Próspero, dispersó la flota de los 1000 hijos desde la órbita, cerró las defensas orbitales y envolvió su mundo natal en un capullo psíquico que impedía que cualquiera se comunicara o usara sus poderes más allá de sus límites. Así, los lobos espaciales lograron atacar Próspero por completo por sorpresa. Sin embargo, los legionarios de los 1000 hijos no compartieron la aceptación de Magnus de la derrota y el castigo, por lo que tomaron las armas contra los invasores. Los 1000 hijos lograron mantener a Tisca, la única ciudad superviviente en el planeta, durante un periodo de tiempo antes de que finalmente fueran rechazados. El asalto de los marines espaciales, así como las fuerzas de las Hermanas del Silencio, los Adeptus Custodes y las máquinas dioses psíquicas del Ordo Sinister, resultaron ser demasiado. Magnus finalmente se unió a la batalla cuando parecía que había llegado el momento final de exterminio para su legión. Leman Russ se enfrentó a Magnus en un devastador duelo en el que Russ resultó finalmente victorioso. En respuesta, Magnus finalmente, conscientemente cedió a la voz demoníaca que lo había estado tentando e invocó antiguas hechicerías para escapar de Próspero con los restos de su legión. En el ojo del terror, un mundo demoníaco había sido preparado para ellos por su nuevo patrón, Siench. Pero todos vieron caer a Magnus ante Leman Russ, decapitado por el Señor de los Lobos. Habiendo sido así deliberadamente eliminados del tablero por las maquinaciones del caos, los 1000 hijos no tuvieron ningún papel en el nacimiento de la herejía de Horus. De hecho, no está claro exactamente cuándo y por qué decidieron aliarse con Horus en su traicionera rebelión, aunque se cree que su principal motivación fue obtener refugio y protección contra futuros ataques imperiales. Considerando cómo Sombra parecía haber orquestado los eventos, probablemente tenían poca elección en el asunto. Después de su escape de Próspero, los 1000 hijos descubrieron que, una vez más, se habían reducido a solo 1000 miembros. Más tarde, se les unieron al menos 3000 miembros perdidos de la Legión que fueron enviados antes de la quema de Próspero.
Sus acciones durante gran parte de la herejía son desconocidas, aunque parte de la legión se enfrentó a los lobos espaciales en la batalla de Urant. Se descubrió que Magnus se había fragmentado en pedazos desde su muerte en Próspero, y Ahriman y su cábala dedicaron mucho de su tiempo a descubrir los fragmentos y restaurar a su primarca. Finalmente pudieron descubrir casi todos los fragmentos, pero Magnus reveló que su porción restante residía en Terra. Así, cuando el ejército de Horus cayó sobre Terra algunos años después, Magnus y los 1000 hijos estaban con él. Se observó que eran un contingente muy pequeño de las fuerzas del caos. Los 1000 hijos se contentaron con invocar refuerzos demoníacos y lanzar hechizos de apoyo, en lugar de participar en batallas campales durante la mayor parte del asedio de Terra. Sin embargo, una vez que se habían violado las murallas exteriores del Palacio Imperial, los 1000 hijos se vieron obligados a derribar los últimos resguardos y fortificaciones del Palacio Interior. Avanzando hacia la puerta final, parte de la legión resistió los contraataques imperiales, mientras los hechiceros superiores intentaban destruir las defensas con poder psíquico y ritual de hechicería. Sin embargo, este asalto no sirvió de nada, ya que un contingente de puños imperiales, liderado por Roger Dorn, llegó a la zona de combate y expulsó a los 1000 hijos al mismo tiempo que el emperador mismo dirigió a los bibliotecarios supervivientes de los ángeles sangrientos y puños imperiales para bloquear los ataques de los hechiceros de los 1000 hijos. Los 1000 hijos se retiraron de Terra tras la muerte de Horus junto a las otras fuerzas del caos, antes de usar sus poderes para abrir una ruta de distorsión que transportaría su flota directamente al planeta de los hechiceros en el Ojo del Terror. En cuanto a los marines Rúbrica, enemigos implacables y sin remordimientos, los marines Rúbrica están malditos para siempre. Recorren la galaxia en trajes blindados, que son poco más que tumbas selladas, dentro de las cuales solo queda un puñado de polvo, de lo que una vez fue un orgulloso marine espacial. Durante el levantamiento de su mundo natal, Próspero, la legión de los 1000 hijos, se vio obligada a huir de su amada ciudad de Tisca. El emperador envió a los lobos espaciales, la Guardia del Custodio y las Hermanas del Silencio contra ellos, con la intención de llamar al primarca Magnus y a sus compañeros psíquicos a rendir cuentas. A pesar de su habilidad esotérica, los 1000 hijos no pudieron resistir contra el poder combinado de estos invasores y escaparon al Ojo del Terror a través de una puerta de distorsión abierta por sus hechiceros. Sin embargo, su evasión rápida y su coqueteo con poderes prohibidos no estuvo sin precio. Junto con décadas de aprovechamiento de la energía del Empirio, los efectos deformantes del caos comenzaron a cobrar su precio. Las mutaciones se propagaron velozmente y sin control por toda la legión. Arsec Ahriman, el bibliotecario jefe de los 1000 hijos, intentó detener este proceso de degeneración desatando un hechizo increíblemente potente que se conocería como la Rúbrica de Ahriman. Sellando pactos demoníacos y aprovechando la energía de sus compañeros bibliotecarios, Ahriman pretendía encantar permanentemente a todos los 1000 hijos, protegiéndolos para siempre de los efectos corruptores del caos. Parecía un cambiador de formas, concedió su deseo, pero de una manera muy retorcida. De alguna manera, la Rúbrica de Ahriman tuvo éxito más allá de todas las expectativas. Fue a un costo que nadie podría haber predicho. Los hechiceros más poderosos de los 1000 hijos sobrevivieron a la Rúbrica de Ahriman con sus conocimientos y poderes enormemente aumentados. La mayoría de los hermanos de batalla de la Legión, con poca o nula habilidad psíquica, fueron modificados de una forma mucho más profunda. Su armadura fue sellada, como si cada broche y articulación hubiera sido soldada firmemente, y sus cuerpos se redujeron a nada más que polvo vagamente consciente. En realidad, la mutación física ya no los afectaría, pero sus espíritus incorpóreos quedaron atrapados en su armadura de batalla eternamente. Aunque estas armaduras vivientes aún se mueven, funcionan y pueden responder a órdenes como un hombre ordinario, no son más que autómatas. Rápidamente caen en inactividad, a menos que haya un hechicero cerca para dirigirlos. Aunque en los fuegos de la batalla, algo de su antigua sed de batalla regresa, y se mueven con mayor claridad y propósito. Por el contrario, son mucho más duraderos que los marines basados en el caos de las lesiones de sus hermanos.
Las armas de disparo sólido tienen poco o ningún efecto sobre ellos, e incluso una explosión de plasma o una hoja de poder pueden ser desviadas por sus auras que alteran el destino, ya que el poder de Tzeentch los sostiene mejor que cualquier protección física podría hacerlo. Solo las heridas más graves pueden abrir la carcasa sellada de un marine rúbrico y disipar el polvo en su interior, rompiendo el hechizo y matando efectivamente su esencia. Los hechiceros de los 1000 hijos usan su rúbrica como guardaespaldas y ejecutores. Estos guerreros inmortales son excelentes guardianes para las bibliotecas de leyes esotéricas, acaparadas por los hechiceros, ya que no poseen ni una chispa de curiosidad y son absolutamente leales sin excepción. Estos hechiceros a veces ofrecen los servicios de los rúbricos a aquellos que les prometen conocimiento y poder mágico, y muchos se han comprometido con Abaddon el Saqueador, aprovechando ansiosamente cualquier oportunidad que surja de la campaña de los maestros de guerra para apoderarse de reliquias esotéricas y cautivos. Antes de la batalla, los hechiceros encantan las armas de sus guardaespaldas para que las municiones que disparan ardan con llamas mágicas, quemando las mentes de sus objetivos al mismo tiempo que derriten la armadura. Su dedicación al dios del caos, Tzeentch, resultó en varios cambios en la organización de la Legión, pero tuvo poco efecto directo en su doctrina de combate. Anteriormente conocidos por evitar el combate cuerpo a cuerpo en favor de trucos psíquicos y el uso de armamento a distancia, su desarrollo en una legión de hechiceros del caos y el efecto de la rúbrica de Ahriman solo aumentó la dependencia de este enfoque. Aquellos marines afectados por la rúbrica se utilizan para anclar el poder de fuego de un ataque, mientras que los hechiceros despliegan sus poderes psíquicos, todo el evento orquestado de acuerdo con un plan de engaño o astucia previamente construido. Aunque evitaron la disolución como legión por un tiempo, los 1000 hijos ahora solo operan en el extranjero en pequeñas bandas. Se dice que estas bandas buscan conglomerados de psíquicos o rastros de técnicas de hechiceros utilizando artefactos conocidos como piedras de vidente. Aunque los planes de los 1000 hijos son difíciles de discernir, ser los agentes favoritos de Tzeentch hace que las acciones de sus bandas de guerra sean variadas y curiosas. Al atacar un planeta en particular, ubicación o matar incluso a un solo individuo específico, se promueven las manipulaciones de Tzeentch. La banda de guerra más conocida es los Hijos Pródigos, liderada por Ahriman. ¿Y cuáles son los logros de tu frágil imperio? Es un cadáver pudriéndose lentamente desde dentro mientras los gusanos se levantan en su vientre. Fue construido con el esfuerzo de héroes y gigantes y ahora está habitado por débiles asustados para quienes las glorias de aquellos tiempos son leyendas medio olvidadas. No he olvidado nada y mi sabiduría ha trascendido mucho más allá de las simples debilidades mortales. Artsek Aramón sobre el Imperium, 41º milenio, fin de la cita. ¿Debemos creer que el emperador era un alfarero cósmico? Simplemente jugó con sus ingredientes para intentar hacer una lesión psíquicamente poderosa, o sabía lo que estaba haciendo. Sabía que su lesión estaría tan maldita. ¿Provocó la tormenta que distorsionó nuestra herida? Los primarcas son resultado del conocimiento del Warp y la ciencia combinados. ¿Por qué no empezó de nuevo si la tormenta de distorsión no era su obra? ¿No debería haberlo sabido el psíquico más grande y perfecto de todos? Arriesgó sabiendo que quizás incluso solo uno de cada 100 de nosotros los desafortunados se convertiría en Astartes por más de unas pocas décadas. ¿Aceptó esto? Suscribió la vieja ley que dice que la luz que brilla el doble de brillante dura la mitad de tiempo. ¿O pensó que sus 1000 hijos serían más estables? ¿O simplemente no le importaba? ¿O sus acciones eran más siniestras? ¿Por qué hacer una lesión psíquica y luego desafiarlos a usar sus dones? ¿Por qué hacer una marca psíquica principal sin informar de los peligros que conllevaría? No discernió absolutamente nada de la cultura y la naturaleza psíquica de aquellos en Próspero. ¿En serio? ¿Iban a ser los 1000 soles su arma definitiva contra el caos? Si es así, ¿por qué no informarles? ¿Por qué? Para evitar la tentación, hay una respuesta estándar sin sentido, excepto para quienes desconocen el tema. ¿Fue esto solo una mentira para los oídos de los otros primarcas? Cada psíquico, bibliotecario, navegante, astropata o incluso mago de cerco sabe que hay cosas oscuras y peligrosas en el Warp y que susurran.
Susurran de poder y salvación, de deseos cumplidos y enemigos derribados, de inmortalidad, conocimiento prohibido o cualquier cosa que uno desearía. ¿Por qué ocultar estos asuntos oscuros? Un hombre prevenido vale por dos. ¿Por qué no forjar su alma como ahora lo hace con sus otras psiques? Fuimos los 1000 soles sacrificados en el camino de los grandes poderes. ¿Qué otro resultado podrías haber esperado realmente que lo que ocurrió? Y para que el emperador sea así, ciego durante tanto tiempo. ¿Cómo coincide eso con la historia profesada, la mitología y la fantasía que rodea al maestro de la humanidad? Magnus aparece y de repente el toque de caos y mutación simplemente cesa. El maestro de la humanidad no se da cuenta de nada. El emperador no sospecha nada bueno. Él sabía de los dioses y los enfrentó. Obtuvo poder cuando entró en el Warp y salió con el conocimiento y la habilidad para hacer a los primarcas y para lentamente convertirse en un dios. Los poderosos dioses del Inmaterium lo llaman el anatema. ¿Los engañó o todo esto es solo un pantomima? Alimentó a nuestro progenitor y nuestros cuerpos en un pacto hecho con los dioses mayores del caos. Si solo era un hombre, sin importar cuán poderoso, entonces no es digno de nuestra adoración o respeto después de lo que ha hecho, los errores que ha cometido. Si él conspiró con los dioses, solo hizo el mismo pacto que hacemos ahora, pero más fríamente. Servimos al poder al que él se arrodilló para convertirse en el ser que es hoy, un dios, pero más débil que el ser al que servimos, Sief. Todos sabemos que su intención era que Magnus se sentara en su trono dorado, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Un siglo? ¿Un milenio? ¿Una eón? ¿O toda la eternidad? Literalmente forjó a nuestro primarca, Magnus, para ser una bombilla para el Astronomican o un portero para su proyecto de Webway. ¿Se suponía que nuestra lesión debía ser o Magnus era el único producto que necesitaba? Bueno, con amigos como estos. Fue el pacto de Magnus con Tzeentch lo que salvó nuestra lesión del cambio de carne. Fue el pacto posterior de Magnus con Singe lo que salvó a nuestra legión de las fauces de los lobos voraces y la inenarrable liberación de los titanes de la Ordo Sinister, los custodes y las hermanas del silencio cuando fueron enviados para exterminarnos hasta el último hombre. El dios cadáver puede afirmar que no sabía nada, pero ¿cómo podría levantarse tal fuerza sin que él supiera lo que pasaría con el perro al frente? La Ordo Sinister. No envías tal fuerza a menos que tengas la intención de matar. Se dice que Horus cambió sus órdenes de obtener la capitulación y arrastrar a Magnus de vuelta a Terra en cadenas a la de exterminio. Pero se supone que debemos creer que el maestro de la humanidad, el psíquico más poderoso que el universo jamás ha visto, no sabía nada y que estaba ocupado. Solo un simplón se tragaría tal estiércol putrefacto. Y nosotros no somos simplones. Incluso si estaba ocupado en ese momento, ¿no vio esta eventualidad, esta causalidad antes con todos sus poderes de pronóstico? No vio nada en todos los años que miró hacia el futuro. Estaba tan ciego, o bien era cómplice, o estaba cegado por los poderes de nuestro maestro Tzeentch. Así que, de cualquier manera, vuelve a ser indigno de nuestra homenaje o lealtad, y que Tzeentch es el dios mayor. Pero esto es el pasado. Esto ya es historia. Esperamos el futuro en todos los sentidos. En esperanza, por conocimiento, por poder. Y con nuestras mentes y dones y rituales, rasgamos los velos y buscamos el camino que nos llevará a nuestra victoria final. Ya no somos los juguetes del emperador. Somos adoradores de Tzeentch, el mago más grande, el señor del cambio. Aunque él puede haber tomado a nuestros hermanos en su cambio, no es más que una prueba. Ahriman creyó haber enfrentado el desafío, pero no fue así. Su gran ritual, la rúbrica, falló, pero es un desafío en curso. No somos juramentos burocráticos sin sentido como los ultramarines. No somos perros babeantes como los hijos de Rus. No somos carniceros insensatos como los seguidores de Khorne. Somos los 1000 hijos. Somos los más grandes magos, hechiceros y eruditos que el universo jamás ha conocido. Y superaremos la prueba que Tzeentch nos puso. Resolveremos el enigma, descifraremos el acertijo aunque nos tome una eternidad de aprendizaje para hacerlo.
Devolveremos a nuestros hermanos a la vida real, y los elevaremos para que seamos una legión de poderosos hechiceros, cada uno de nosotros. Y cuando lo hagamos, entonces todos se inclinarán ante nosotros, y a través de nosotros, Tzeentch, el Señor del Cambio. Porque solo hay una constante en el universo, una verdad, una inmutable, y esa es el cambio.